La fe mueve montañas. Pues por el hecho de ser pastor. Eso me generó confianza y cuando él me habla del negocio. Y también millones de dinero. Dijo, hermanos, hice un movimiento de 400 millones de pesos en oro. Manifestó que nos iba a ayudar a todos nosotros para que nos mejorara la situación económica. Y ahora sí voy a tener mi casa. Nos dijo que eso era una bendición. Una bendición que llegaría siempre y cuando consignaran un dinero para invertir, ya fuera en oro, petróleo o títulos valor. Yo invertí 77 millones. Cientos de cristianos a nivel nacional han vendido sus casas, sacado créditos, invertido los ahorros de toda su vida porque... Nacimos para ser prósperos. No veo por qué debemos de ser pobres. Esa promesa se rompió cuando, según ellos, sus líderes pastorales nunca respondieron por el dinero. Yo le pedí a ella, devuélvame mi plata que invertí. Yo confié de que no me iba a hacer esa tumbada tan horrible. Buscando una bendición recibimos una maldición. Tienen el descaro de seguir alabando su nombre cuando en realidad son ladrones. No se puede permitir que hayan mercenarios, mercaderes, comercializadores de la fe ni de los asuntos religiosos en nuestro país. ¿La ley permite mezclar fe con negocios? ¿Quién regula estas iglesias? El pastor, por favor. Ellos no solo esperan justicia divina, Buenas tardes, ¿cómo estás? también exigen control de las autoridades. Buenas noches. Gracias a decenas de iglesias protestantes, evangélicas o iglesias cristianas como son conocidas, millones de colombianos encuentran una espiritualidad real que según ellos les ayuda a vivir mejor. Pero esta noche no vamos a hablar de esas iglesias cristianas auténticas, vamos a hablar de otras. Se trata de iglesias denunciadas por feligreses que se sienten engañados. Aseguran que sus pastores y líderes les ofrecen atractivos negocios que prometen rentabilidades millonarias. Los seguidores dicen que entregaron grandes cantidades de dinero que nunca recuperaron. ¿Cómo operan estos pastores? ¿Con qué libertad pueden abrir y cerrar sus iglesias para seguir engañando? Angélica Barrera investigó el tema. Por Cristo bendito. Desde este momento, la situación de ustedes va a cambiar. El dinero está seguro. Cuando Él me dice, por Cristo bendito, hacer un juramento de esos por un pastor, yo creo plenamente que me va a cumplir. Me empezó a decir, consígneme tanta plata, en tal cuenta. No me pasaba por la mente que era un delincuente, no me pasaba por la mente. William Marulanda, a sus 55 años, no tiene un trabajo estable y desde hace más o menos 7 años asistía a una iglesia cristiana que quedaba en el centro de Armenia, Quindío. La iglesia no tenía nombres, se distinguía como la iglesia del pastor Pedro Pablo. William recuerda una y otra vez cómo en septiembre de 2016 el pastor Pedro Pablo Murillo le propuso el negocio que realmente le cambió su vida. En el momento en que terminó el culto, dijo, hermanos, quiero hacerles partícipe de que hice un movimiento de 400 millones de pesos en oro y de eso me quedó una utilidad de 120 millones de pesos. Pues todos nos pusimos contentos, manifestó que nos iba a ayudar a todos nosotros para que nos mejorara la situación económica. ¿Y cómo los iba a ayudar a todos? Permitiéndonos participar en el negocio. ¿En qué consistía? Y me dijo, es que se necesitan mínimo 25 o 30 millones de pesos para comprar una libra de oro, ganándole más o menos en la semana 6 millones de pesos. Un negocio bastante rentable, pensó William.
Pero... Y le dije, no, pues yo no tengo esa plata. Y dijo, tenga fe, que Dios le proveerá el dinero. Yo me fui con el pensamiento de conseguir esos 25 o 30 millones de pesos para poder participar en las utilidades que deja el mineral. Así que... Pasé unos préstamos en el banco, o tenía unas tarjetas de crédito. Le comentó a su familia. Y Cielo Marulanda, una de sus hermanas, también se interesó en el negocio. Y por esos días mi hermana había recibido 14 millones de pesos. Gracias te doy, Señor, por la obra que tú estás haciendo, papito Dios. Ella pensaba que a su edad el poder sacarle rentabilidad a sus ahorros era un milagro que le ayudaría a cumplir su sueño. Y ahora sí va a tener mi casa. Eso fue Dios, porque yo me rodillé y le pedí mucho a Dios que me diera la vivienda. Entonces cogí el dinero de ella y el mío. En 15 días reunió 30 millones de pesos. Y se lo entregamos a Pedro Pablo. Una parte en efectivo y otra en consignaciones a diferentes números de cuenta. Y me dijo, hermano, no llegó en mejor momento que este. Desde aquí en adelante, usted va a estar bendito por Dios. Va a tener muy buenas utilidades. El pastor Pedro Pablo le dijo a William que tenían que viajar hasta Ixmina, Chocó, para negociar el oro y visitar la mina. Así lo hicieron. Cuando llegaron allá, según William, empezó su viacrucis. Me dijo, ¿qué plata tiene? Tengo 2 millones de pesos. Démelos porque es que mi cuñado va a ir a traer el oro. Y se los pasé. Con esto, la inversión ya sumaba 32 millones de pesos. 8 días estuvieron en Chocó. Y si bien era cierto que el pastor tenía acceso al oro, rápidamente William se dio cuenta que el oro era de minería ilegal. Dice William que cuando cuestionó a Pedro Pablo... Entonces me dijo, mire, tome estos 100.000 pesos y váyase para Armenia, que yo le llego allá con su plata. Me regresé. Pasaron los días y nunca llegó el dinero. William lo buscó y el pastor siempre le contestaba con evasivas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, hermano, que mire, que espere, que espere, que espere. Hasta una semana después que le mandó este video a su celular. Dios lo bendiga, hermano. Mira, apenas estamos recibiendo el material, hermano. Mira, aquí ya tengo una barra que pesa 1 kilo, un poquitico más de paciencia, hermano, que tranquilo que va a tener su dinero con su respectiva utilidad, hermano. El mensaje restauró su confianza en el pastor. Pero pasaron los meses y el dinero prometido no llegó. Además, algo sospechoso ocurrió. El pastor Pedro Pablo cerró la iglesia en la que se congregaba William. Ahora está a cargo de otros líderes pastorales que pertenecen a otra iglesia que no tiene relación con Pedro Pablo. Eso lo deja bien claro el pastor Juan de Dios. Entonces, cuando el lugar estaba acá desocupado, entonces yo ya tomé un arriendo, pero ya independiente de él, ¿no? Y por tanto, no había quien respondiera por la plata. William dice que entró en depresión, así que sus hijos fueron a buscar al supuesto pastor a su casa y lo encontraron. Salió Pedro Pablo y los aporrió, porque él es una persona de 2 metros, unas manos grandototas, y salieron, fue aporreados mis hijos. Bueno, me puso un denuncio. Alguien filtró estas fotografías del pastor Pedro Pablo. William le pidió explicaciones telefónicamente. Pastor, todo iba bien hasta ese día que yo fui a hacer el reclamo. ¿Por qué? Porque es que me mandaron las fotos de usted con un fusil. Una operación donde yo estaba ahí también. Eso fue con una gente del batallón del ejército y ella pronto que el fusil fuera sido usted la guerrilla de la autodefensa o que fuera un grupo alzado en armas, no señor. William le insistió que le entregara el dinero invertido, pero Pedro Pablo solo le devolvió 5 millones de los 32 millones de pesos que William le había entregado meses antes. Con mi lágrima en los ojos, y yo me arrodillé y le pedí a Dios que le tocara ese corazón a ese tipo, que lo hiciera racional. Al poco tiempo, William se enteró que Pedro Pablo estaba predicando en otra iglesia, también en Armenia.
Así que llegó hasta allá para alertar al pastor de esa congregación y se llevó una sorpresa. No era la única víctima de Pedro Pablo en esa ciudad. Pastor, ¿usted qué sabe de Pedro Pablo? Dijo, le voy a presentar a una persona que fue estafada por Pedro Pablo. Alonso Castro. Yo lo conocí predicando, estaba predicando el Evangelio, la palabra de Dios, estaba predicando. Eso fue en 2014 y después de varios meses de escuchar las enseñanzas de Pedro Pablo, Los empezamos a compartir y fuimos implantando una amistad. Y en medio de las charlas le ofreció trabajar con oro. Me decía, es un negocio viable, a mí me ha ido bien. Alonso se animó. Por el hecho de ser pastor. Eso me generó confianza y la primera vez invertí 35 millones de pesos. Pero a diferencia de William, Alonso nunca le entregó la plata a Pedro Pablo directamente. Primero que todo era una plata prestada. Siempre pues, me generaba desconfianza entregar todo el dinero sabiendo que no era un dinero mío. Así que viajó con el pastor Pedro Pablo a Chocó. Fueron a la mina, compraron el oro y el mismo Alonso hizo las transacciones de dinero. Nos entregaron el material, fuimos, lo fundimos, sacamos las plaquetas. Luego viajaron por carretera a otras ciudades y vendieron el oro. Esa primer venta no nos generó ganancia. Y él mismo me decía, no, tranquilo Pedro, que si en esta no se ganó, en el otro viaje se puede ganar. Ya en el segundo viaje invertí 77 millones. Ese segundo intento fue en junio de 2014 y repitieron el mismo procedimiento, pero en esta oportunidad la historia cambió. Cuando iban por carretera entre Ismina y Tadó, cuenta que el pastor Pedro Pablo frenó en seco. Cuando menos pensamos fue que por la ventana me estaban apuntando. Fueron víctimas de un atraco. En el carro, aparte de Alonso y el supuesto pastor, iba otra inversionista. Ambos sospechan fuertemente que Pedro Pablo fue quien orquestó el robo por una serie de cosas que sucedieron esa noche, empezando, según ellos, por el repentino afán de viajar. Incluso yo le dije a él que por qué no dejábamos el viaje para el día siguiente y nos madrugábamos. Y él me dijo, no, vámonos hasta ahora. Dicen ellos que el supuesto pastor les indicó en dónde esconder el oro por si se presentaba algún inconveniente. Y cuando los ladrones los abordaron... Ellos llegaron directamente a los zapatos y me sacaron el material de los zapatos. Ahora, el único que sabía era el pastor Pedro Pablo, porque él mismo fue el que me dijo, ¿por qué no lo guarda ahí? Es un lugar que pues, nadie lo va a requisar ahí. ¿Y a ella? Andrea tenía envuelto en unas toallas higiénicas, lo había echado en el bolso, pero también ellos llegaron y le echaron mano a las toallas y se las llevaron. Pedro Pablo viajaba con ellos. Lo raro es que al pastor Pedro Pablo no le quita nada. Él trae un anillo como de 500.000 pesos en la mano, los papeles, y a él no le quitan eso. Tan pronto sucedió el robo, Alonso y su acompañante denunciaron el caso ante las autoridades. 2 semanas después, sucedió algo que le pareció muy extraño a Alonso. Aló, ¿qué hubo, pastor Pedro Pablo? Dios lo bendiga. En el robo a mí me quitaron los papeles y a los 15 días él mismo me llama, me dice, los papeles suyos los enviaron al terminal de Armenia. Voy a mirar los papeles y ahí está todo. Según Pedro Pablo, los papeles que le robaron a Alonso en Chocó aparecieron por obra de caridad en Armenia. Entonces, ¿cómo es posible? Y mes y medio después, capturaron a quienes cometieron el robo. Todas las víctimas tenían que ir a testificar, incluso Pedro Pablo. No se presentó, entonces pues da mucho que pensar. Si él estaba tan interesado realmente en que nosotros recuperáramos el dinero, yo creo que pues se hubiera presentado, hubiera dado su declaración también, mas no lo hizo. Lo que hace dudar del llamado pastor Pedro Pablo, según sus denunciantes, es que muchos de sus inversionistas, más de 20, todos fieles a la Iglesia de Cristo, cuentan las mismas historias, aún sin conocerse entre sí.
Yo confié de que verdaderamente se iba a pagar la plata, de que no me iba a hacer esa tumbada tan horrible. Investigadores del CTI de Armenia recopilaron la información suministrada por quienes dicen ser víctimas del pastor Pedro Pablo Murillo. Este es un proceso que está en investigación, pero no es el único. En Chocó están indagando si él tuvo participación o no en alguno de los hurtos denunciados. A mí lo que más me duele es lo de mi hermano. Haber confiado en ese pastor, haber confiado en el juramento que me hizo por Cristo. Que nos cogió de bobos, y como yo era cristiano, y el cristiano que yo esto los embolato. Con tantos cuestionamientos, ¿por qué Pedro Pablo puede pasar de iglesia en iglesia predicando y captando feligreses para luego engañarlos con su oscuro negocio? Se preguntan sus denunciantes. Él es José Ángel Moreno, el pastor de la iglesia cristiana Red Apostólica de Armenia. De allí también se conocieron víctimas. Yo lo escuché enseñar, lo escuché cantar y yo veía bien. ¿Cree usted que pecó al abrirle las puertas a este hombre? Ni Jesucristo pecó cuando dejó entrar a Judas. Siempre, en cualquier lugar, en cualquier congregación puede haber una oveja negra. Si uno supiera dónde se va a resbalar y va a caer, algo haría. Pero nadie está exento de estas cosas. Dice que cuando se enteró del negocio de Pedro Pablo ya era tarde. El hombre desapareció, yo no lo volví a ver. No es que el tipo no fue un miembro activo de mi iglesia. Moreno aclara que allí solo duró un mes en el servicio de alabanza y luego se fue para otra iglesia, ganándose la confianza de más creyentes. En Séptimo Día quisimos confirmar si aún Pedro Pablo sigue mezclando fe con negocios. Llegamos hasta su casa en el centro de Armenia. Después que usted logre empalmarse, es un negocio que es muy rentable, muy bueno. Que es muy bueno, una libra de oro. Ya están librando dejando 3 millones de pesos libres. Según su esposa, él aún visita diferentes iglesias. Ah, porque eso es una ventaja. ¿Y ahorita no está predicando? Ahorita no está predicando. Los verdaderos pastores no viven saltando de iglesia en iglesia, sino que crecen junto con sus ovejas en la misma congregación. Pero parece que Pedro Pablo, cada vez que se empiezan a hacer públicas las denuncias de sus feligreses, para un tiempo su labor apostólica y luego retoma en las iglesias donde aún no lo conocen. Se congrega aquí enseguida, pero ella igual como que no quiere seguir viendo más, que ya son muy religiosos. Él y su esposa también están incursionando en la venta de platino. Ella está pendiente ahora porque ella van a llegar unos recursos donde ella se va a ir a esa oficina que te estoy hablando del amigo, a establecerse allá, pero a comprar platino. Mientras Pedro Pablo sigue hablando de un negocio rentable, Doña Cielo solo espera que le devuelvan su plata para poder vivir dignamente. Yo estoy así por culpa de él. He llorado mucho por mi casa. Yo las lágrimas que derramé, y los sufrimientos, yo ni comía. Pesaré en mi casa. La Constitución de 1991 permitió la libertad de cultos en Colombia y numerosas iglesias cristianas abrieron sus puertas. A partir de ese momento, Colombia se convirtió en un país donde se exigiría respetar el derecho a practicar otras religiones. Hoy hay más de 6.000 iglesias cristianas en todo el país. Pero rápidamente avivatos de todo tipo vieron una oportunidad de negocio y comenzaron a crear estrategias de engaño en algunas iglesias. Muchos con un solo propósito: sacarle rentabilidad a la fe. Séptimo Día ha recibido varias denuncias contra pastores que, según sus víctimas, estaban más interesados en el dinero de sus feligreses que en su bienestar espiritual. Un pastor es el que guía y protege a sus ovejas. Por eso los cristianos confían en lo que les dicen sus líderes pastorales. William, Cielo y Alonso creyeron no solo en la guía espiritual, sino también en el negocio de oro que les ofreció su pastor Pedro Pablo Murillo en Armenia. Y ahora dicen que todo se trató de un engaño, pues nunca recibieron el dinero que les prometió ni recuperaron lo invertido.
Este panorama de mezclar fe con negocios es más común de lo que se imaginan. En Barranquilla, Augusto Rodríguez está pasando por una situación muy similar desde el año 2015. Él es miembro de la Iglesia Cuerpo Vivo de Cristo. Esta es una iglesia que se ha caracterizado porque no tiene templo, sino que se reúnen grupos de 12 personas en diferentes casas a evangelizar. Así lo hacen en diferentes ciudades. A la iglesia nuestra llega la señora Linda Guerra de Padilla. Ella también formaba parte de la misma iglesia, Cuerpo Vivo de Cristo, pero inicialmente ministraba en Cereté, Córdoba, y luego empezó a congregarse en Barranquilla. Hasta allá llegó ofreciendo un negocio. Que es la que nos invita a ser parte de la compra de títulos. Es una especie de préstamo que en este caso el feligrés le entrega a su líder pastoral con el compromiso de que el dinero sea devuelto con intereses mucho más grandes que cualquier banco ofrecería. Así que Augusto le preguntó a Linda de dónde iba a sacar tanta plata. Y ella le dijo que la que iba a responder por el dinero era Gisela Escobar Henao, una mujer que se presentaba como abogada y miembro activa de la Iglesia de Cristo, pero que no se congregaba en un lugar en específico. Gisela supuestamente nos dijo a todos que ella iba a recibir 2.1 billones de pesos de una supuesta demanda contra el Estado. Imagínense, una cifra astronómica. Según ella, se había ganado un pleito contra el gobierno por el supuesto incumplimiento de unas indemnizaciones de vivienda. Ella hablaba del juzgado séptimo, de la sentencia número tal, pero ninguno de nosotros se tomó la molestia de averiguar con exactitud si ese número era real o no. Dice que Gisela necesitaba reunir un dinero para poder reclamar la indemnización y por eso era que ofrecía los títulos valor. Que eran para gastos de escritura pública y demás, gastos administrativos. Gisela y Linda Guerra se comprometían a entregar el dinero en menos de 8 meses. Doctora, mire, todos los títulos se van a pagar a 50. Y debe haber un promedio, un porcentaje para todo el mundo. Tan pronto se materializara la indemnización. Con ese argumento, Augusto creyó e invirtió. Yo comencé primero con 10 millones. Al mes me dijo, mira, ¿y por qué no negociamos este carro por cuenta de títulos también? Le dije, bueno, listo, recíbemelo por 34 millones, ya eran 44 millones de pesos. Y así sucesivamente, poco a poco me fui endeudando a nivel bancario. Cuando me vine a dar cuenta ya le había dado algo así como casi 200 millones de pesos. Toda esa inversión la hizo Augusto durante un año y sin recibir ni un peso de lo prometido. Uno dice, bueno, ¿y este señor cómo entregó tanta plata? Según él, Gisela me decía, ya voy a entregar la semana que viene, aprovechen para que compren los últimos títulos. Y vuelve y juega, entonces te endeudabas más. En total, Augusto compró 309 títulos, esperando recibir 27.810 millones con exactitud. Él dice que parte de ese dinero se destinaría para la obra social de la iglesia. Con esa misma intención, varios miembros de la iglesia también compraron los títulos valor. Algunos le entregaron el dinero a la hermana Linda Guerra, como la llamaban, y otros a Gisela Escobar. A los pastores de iglesia, a los líderes de iglesia, nos dijo que eso era una bendición. El grupo de nosotros invirtió algo así como unos 450 millones de pesos. Pero no fueron los únicos feligreses que invirtieron. Varios pastores aseguran que Gisela y Linda iban de iglesia en iglesia cristiana. Allí se ganaba la confianza de los pastores prometiéndoles jugosas donaciones. Al pastor nuestro se le acercó diciéndole que le iba a hacer un regalo de 3.000 millones de pesos. Los pastores motivados invitaban a sus feligreses a invertir. Metí al líder y como el líder detrás arrastraba a 100, 200 personas. Edilma Sarmiento, quien hasta ahora estaba empezando a escuchar la palabra de Dios, conoció a Gisela en 2016, cuando le ofreció el título valor. Confió en ella e invirtió 1 millón de pesos en títulos, esperando recibir 180 millones de pesos. Cuando uno la oye hablando, uno piensa que jamás esa persona que tiene el nombre de Dios espiritualmente
no es capaz de estafar a una persona. Pero la imagen de Gisela le cambió al ver que llegó la fecha acordada para el pago, pero no le llegó su dinero. Edilma buscó respuestas y Gisela le contestaba. Cuando Dios da una promesa, pueden pasar miles de años. Y dijo Jesús, bienaventurados los que creyeron sin ver. Edilma, al ver que pasaban las semanas y la historia no cambiaba, decidió averiguar ella misma en qué iba el proceso de la indemnización, con el que se suponía le iban a pagar. Fui hasta los juzgados y ahí me decían que no aparecía ningún proceso jurídico contra el Estado. Edilma, al igual que Augusto y cientos de personas más, buscaron a Gisela para reclamarle. Y ella me rogó y hasta me lloró pidiéndome que no la denunciara, que ya me iba a devolver la plata. Y la esperé y la próxima semana y la próxima semana. Y nunca llegó el dinero. Nos estafaron. Séptimo Día quería saber esta mujer cuánta plata reunió y conseguimos esta base de datos en la que Gisela Escobar relacionó a los líderes que le ayudaron a recaudar el dinero de los títulos valor con falsas promesas, según dicen ellos. Se calcula que Gisela recibió aproximadamente más de 15.000 millones de pesos. Los feligreses se cansaron de esperar, así que denunciaron ante la Fiscalía a Gisela Escobar. Principalmente por captación ilegal, por hurto, por concierto para delinquir y los que la Fiscalía encuentre. Llegamos hasta Puerto Colombia, la casa donde vive Gisela Escobar, la persona a la que cientos de personas les entregaron millonarias sumas de dinero a cambio de una bendición. Vinimos a buscar respuestas, las mismas que se están haciendo ustedes y las personas que le entregaron su plata de buena fe. ¿Qué pasó con ese dinero? Pero sin embargo ella no nos atiende el teléfono, tampoco nos atiende en su lugar de vivienda. Con quien sí nos comunicamos fue con Linda Guerra. Ella está denunciada ante las autoridades. Queremos conocer su versión de los hechos sobre las denuncias que están haciendo algunas personas que dicen que usted se aprovechó de la fe de ellos y les ofreció un negocio que terminó siendo fraudulento, según manifiestan. No sé ni de qué me está hablando. O sea, usted nunca recibió dinero de títulos. De unos títulos que cada uno valía 410.000 pesos. En lo absoluto. Yo tengo las pruebas que demuestran que usted sí recibió ese dinero. Hay consignaciones hechas a su cuenta. Por eso le digo, yo ahora mismo no estoy en condiciones de atenderla. Es decir, usted no quiere aclarar la situación. ¿Qué hizo usted con ese dinero? Estos recibos con millonarias sumas de dinero consignadas a su cuenta demuestran que ella sí recibió esa plata. Quienes dicen ser víctimas de Gisela Escobar, Linda Guerra y Pedro Pablo Murillo se sienten desamparados. Consideran que no hay quien los blinde de los falsos pastores. Eso les preocupa teniendo en cuenta que en Colombia cada día se abren más iglesias cristianas. En el Ministerio del Interior hay 3.500 a 4.000 iglesias identificadas, pero en el país hay algunas que no están registradas ni en el ministerio ni en Sedecol. Él es el pastor Edgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, Sedecol, que agrupa a 600 iglesias en todo el país. Hay que insistirle a los pastores que se dediquen a predicar la palabra, no a hacer negocios paralelos. Las entidades religiosas, su característica es que son sin ánimo de lucro. Ella es Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara del Partido Liberal, quien lideró desde el Congreso la creación de la Política Pública de Libertad de Cultos en Colombia, firmada en marzo de este año. No puedo utilizar ni comercializar la fe, ni aprovecharme de un feligrés para que invierta en lo que yo creo que es mi mejor negocio. Pero hasta el momento no hay quien lo impida. No, en este momento no. Y por eso la necesidad de que en el Ministerio del Interior haya inspección, vigilancia y control de la entidad religiosa, pero también del representante legal de la entidad religiosa. La libertad de cultos, la libertad de creencias. Lorena Ríos, coordinadora de temas religiosos del Ministerio del Interior, dice que hoy, por ley, quien quiera abrir una iglesia va al Ministerio del Interior y hace la solicitud. En Colombia cualquiera saca una iglesia, no es cierto. Hay un procedimiento técnico, reglado y muy serio, riguroso, frente a cada colectivo que solicita una formalización de su personería jurídica ante nosotros. Pero no hay seguimiento ni control. Los colectivos trazan sus propias reglas de funcionamiento. ¿Y no es demasiado ambiguo que ellos pongan las reglas y nadie más se las supervise? Esta ley establece unos principios que son claves para las entidades religiosas: la inmunidad de coacción y la autonomía. Y entonces, si llega una queja de un pastor al Ministerio del Interior... Pues si son temas penales, hacemos inmediatamente un traslado a la Fiscalía. Cuando pasan el caso a la Fiscalía es porque ya algún feligrés habría sido engañado.
Pero definitivamente desde el ministerio no hay quien haga inspección, vigilancia y control para evitar que se presenten posibles víctimas. Recordemos que en Colombia más de la mitad de las iglesias cristianas que existen no tienen un registro, es decir, nunca pasaron por un filtro. Simplemente un día alguien dijo, quiero abrir una iglesia y empezó a congregar. Pero es más subjetiva aún la manera en la que se dice quién es o no pastor. Primero, nosotros creemos que es Dios quien nos llama, porque así está en la Escritura. Segundo, por preparación. Y tercero, porque una iglesia determina que usted va a ser pastor de esa congregación. Castaño dice que es necesario hacer un filtro más riguroso para evitar que posibles delincuentes se autodenominen pastores. Donde el pastor tenga unas credenciales de estudio, pero no ha sido posible porque no ha habido voluntad política. ¿Cómo se confieren las órdenes? Entonces, Velázquez dice que desde el Congreso se gestionó la política pública con el fin de garantizar el respeto a diferentes religiones, pero no se puede permitir que hayan mercenarios, mercaderes, comercializadores de la fe ni de los asuntos religiosos en nuestro país. Para evitar que seguidores de Cristo, como los que hemos conocido hoy, caigan en el peor negocio de sus vidas. Buscando una bendición recibimos una maldición. Los pastores no son sujetos a muchos filtros del Estado antes de que éste les otorgue un permiso para abrir una iglesia. Prácticamente cualquier persona puede convertirse en líder de estas iglesias en Colombia. El problema es que no todos tienen buenas intenciones. Pedro Pablo Murillo es apenas uno de los muchos pastores cristianos denunciados cada año. Por eso Séptimo Día lo buscó, pero también buscamos respuestas del Estado sobre lo que pueden hacer para impedir que un supuesto estafador se convierta en un pastor y abra una iglesia. Así concluye la investigación de Angélica Barrera. Dios y mi rey, bendeceré tu nombre. Postrada a los pies de Cristo ha estado Cielo Marulanda. Que Dios le toque el corazón a ese tipo y que venga resignado y que venga con la cabeza agachada. Ella lleva más de un año pidiendo explicaciones al pastor Pedro Pablo del por qué le mintió a los feligreses, pero no ha tenido respuesta. Por eso Séptimo Día buscó a Pedro Pablo Murillo. Iba en la vía que conduce de Armenia a Cali. Pastor, ¿cómo está? ¿Por qué vende usted oro a nombre de la fe? Pero kilómetros más adelante aceptó la entrevista. ¿Usted por qué razón le pide dinero a algunos feligreses para invertir en oro y luego no le sale con nada? Cuando recaudé el dinero, precisamente cuando empecé a trabajar en lo secular, suspendí el área del pastorado. Quemaron mucha maquinaria en la cual yo invertí, eso me llevó a la quiebra. ¿A cuál de esas personas usted les cumplió realmente y no se vio envuelto en medio de un supuesto atraco? Yo no he dicho que me atracaron, mucho cuidado con ellos. Pero es que eso fue lo que usted le dijo a las víctimas. Eso tiene sus niveles de riesgo que son altísimos. Todos de alguna manera fuimos víctimas de eso. ¿Cuánto le está debiendo a William? 28 millones de pesos. El mismo Pedro Pablo pidió reunirse con las víctimas, fijó hora, fecha y lugar. Yo le espero entonces en mi casa a usted. Allí voy a hablar con ellos y voy a llegar con un acuerdo de pago con ellos. A eso me comprometo mañana a las 11 de la mañana. Esperanzados, Cielo, William y Alonso llegaron a la cita. El pastor Pedro Pablo, por favor. Pero se llevaron una sorpresa. ¡Pastor! No había nadie. Vamos a llamarlo a ver qué nos dice. Nosotros acordamos que usted nos recibía hoy con las... No fue así. No, recordemos. A eso me comprometo mañana a las 11 de la mañana. ¿Usted qué es lo que le está pidiendo? La plata, y es plata de mi casa. Entonces yo necesito que me arregle ese problema. Las constantes evasivas a la hora de responder es un común denominador de los falsos pastores, pero también el aprovecharse de las interpretaciones bíblicas, como le pasó a Raiza Jaramillo y a Gloria Riaño. Nacimos para ser prósperos. No creo que el Rey de Reyes quiera que seamos pobres y que estemos mal. Ellas toda su vida han sido cristianas, y ambas viven en Bogotá y se congregan en iglesias diferentes. Pero las dos, sin conocerse entre sí, recibían en sus celulares los mensajes que le enviaba el pastor Andrei Riaño a través del numeral Códigos de Fe Express. Todos los días edificas o demueles algo. La forma en que administras tu dinero, hacer o no hacer, hace la diferencia. Oro para que esta semana sea una semana de edificación en la que Cristo sea el fundamento. Él enviaba mensajes no todos los días.
Gloria es tía de Andrei y sabía de la firme vocación de su sobrino para pastorear. Donde Dios toque los corazones, y estoy creyendo que viene una nueva temporada, nuevos comienzos. Pues es hijo del pastor Miguel Ángel Riaño y hermano de Lilibet Riaño, una mujer que durante más de 30 años ha honrado el nombre de Cristo en el servicio de alabanza. Me gusta mucho la forma como ellos alaban a Dios. Paola Riaño es prima de Andrei y Lilibet. Ellos habían creado una empresa llamada Prodepro, la cual suministraba insumos petroleros. Un negocio que creció en muy poco tiempo. Y lo veíamos todo como una bendición de Dios en la vida de ella. Lilibet y el pastor Andrei les propusieron que ellos también podían formar parte del negocio. Necesitas inversionistas. Mire que eso es muy bueno, mire que la bendición de Dios está ahí por medio de la empresa de Lilibet. Nos comentaba que lo que más vendía era tonelada de trapo, que costaba 3.200.000 la inversión, pero se ganaba un 70%. El 70% es una utilidad bastante alta. ¿Usted nunca dijo, pero de eso tan bueno dan tanto? Sí, inicialmente yo sospeché. Pero se arriesgó. Al igual que Gloria, cada una empezó la inversión con 3.200.000 pesos. Eso fue en noviembre del 2016. Supuestamente a los 3 meses yo iba a recibir como 1.200.000 de ganancia. Cuenta Gloria que ese dinero ella nunca lo vio. Prácticamente no nos las entregaba, sino que nosotros las reinvertíamos. No les daba un peso, pero aparte de eso les pedía más plata prometiéndoles mejores ingresos. Ya había invertido 10 millones. Un inversionista iba arrastrando a otro. Raiza, amiga de los pastores Riaño, invitó a 34 familiares más para que invirtieran. En total le entregaron a Lilibet que podamos demostrar 800 millones. Durante un año ellos no sospechaban de ningún engaño. Les presentaban facturas de compra y venta. Creían que su dinero estaba generando ganancias. Pero luego de ese tiempo comenzaron a notar que algo raro estaba pasando. Empezamos a desconfiar en el momento primero que ella se casó. Fue un matrimonio a mi concepto de traqueto. Fueron cantantes reconocidos, orquestas reconocidas. Se preguntaban con qué dinero la hermana Lilibet costeaba todos esos lujos. Temían que lo estuviera haciendo con la plata que ellas les entregaron. Por eso decidieron el 6 de septiembre de 2017 pedir a sus pastores la inversión realizada y las ganancias prometidas. Pero no pagaron y cuando les reclamaban así respondían. Pues demándeme, si tiene cómo demándeme. Al mismo tiempo, Raiza también le estaba pidiendo el dinero de las utilidades, pero ni Lilibet ni el pastor Andrei se la daban, diciendo que las empresas aún no le habían facturado lo que habían vendido. Resulta que ninguna de las empresas con las que ella decía trabajar tenían nexos comerciales con esta empresa. Raiza siente que los cristianos terminan siendo presa fácil de posibles delincuentes disfrazados de pastores. Dijeron, esta gente cuando se den cuenta de la estafa que nosotros les hicimos, ¿qué más van a hacer? Simplemente van a orar, pero no van a hacer nada más. Pero sí hicieron, denunciaron a los hermanos Riaño en noviembre de 2017 por los delitos de estafa y captación ilegal de dinero ante la Fiscalía, donde el proceso avanza lentamente. No siempre ve este tipo de casos en los noticieros y dice, la gente sí es boba, o sea, ¿cómo van a caer de esta manera tan tonta? Con el tiempo se ha conocido más víctimas de ellos, como la presentadora Mónica Hernández, quien le contó al programa La Red de Caracol Televisión en enero de este año que ella y su esposo Amador Padilla le entregaron a los hermanos Riaño más de 600 millones de pesos. Ellos, como feligreses, creyeron en las prédicas del pastor Andrei. Uno piensa que nunca va a caer en estas cosas y lamentablemente nos pasó a nosotros, sobre todo porque asaltaron nuestra buena fe. Quienes dicen ser víctimas hacen un llamado al Ministerio del Interior para que ejerza control y vigilancia de estas iglesias y así evitar que se conozcan otros feligreses posiblemente engañados. Pero eso es algo que por el momento no se va a dar. Empezamos paso a paso. De nada sirve tener acciones de seguimiento si no se sabe a quiénes se les dirige. Por eso la necesidad de crear un registro que diga exactamente cuántos pastores e iglesias hay en toda Colombia. Ríos se compromete a entregar esa base de datos en un tiempo determinado. El primer semestre del próximo año.
Será tarea del nuevo gobierno nacional en cabeza del presidente electo Iván Duque quien decida si la Dirección de Asuntos Religiosos, creada el pasado lunes, tendrá o no facultades de inspección e incluso sancionatorias, porque ni en el Congreso de la República hay radicado un proyecto de ley encaminado a esa prevención que requieren aquellas personas que solo buscan una guía espiritual. Yo no volví a iglesias. William, después de que le entregó a su pastor más de 30 millones de pesos para invertir en un bendito negocio que nunca resultó, dejó de creer en los pastores. Todos no somos así, la iglesia no es así. El 90%, 99.9% de las congregaciones están dedicadas a crecer, a ayudar a las familias. La señora Cielo no solo ora para que el pastor Pedro Pablo le devuelva el dinero de su casa, sino que también lo hace para que su hermano vuelva a congregarse, pues ella está segura que Dios es el que realmente vale oro. El que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos da la comida. Por otro lado, quienes dicen ser víctimas de Gisela y Linda Escobar solo esperan que respondan. Que pague lo que debe, que pague con la cárcel. La última vez que vieron a la familia del pastor Andrei evangelizando fue hace menos de un mes en una iglesia de Estados Unidos. Estaban como pastores invitados, pero de nuevo desaparecieron. Tienen el descaro de seguir alabando su nombre cuando en realidad son ladrones. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi dirección del correo electrónico que aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com. Y no se vayan, a continuación Voz Populi TV. Y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.